Muy buenos días, amados niños. Y acá estamos nuevamente continuando con nuestras sesiones del día de hoy. Y fíjense que el día de hoy ya vimos nuestro curso de comunicación y ahora pasamos a nuestro curso de educación religiosa. Muy bien. Por supuesto, no sin antes pedirles que tengan a la mano su Biblia. Miren, debemos tener nuestros recursos, ¿verdad? El libro más importante del mundo, nuestra Biblia, ¿verdad? Debemos tenerla a la mano. Y por supuesto, pidiéndoles como siempre que iniciemos con una oración. Les pido que si esta sesión la pueden disfrutar en familia, muchísimo mejor, porque así hacen la oración en familia, en unión, ¿verdad? Y siempre se dice, porque la palabra lo dice, que cuando estamos dos o más, allí hace presencia el Espíritu Santo, ¿verdad? Nuestro amado Jesús, Dios y el Espíritu Santo, ese Dios triuno, ¿verdad? Que forman ellos tres, esas tres divinas personas, entonces allí se encuentran presentes. Muy bien, mis queridos y amados niños, recuerden también que el reino de los cielos les pertenece a ustedes los niños. Entonces, una oración no es más que conversar con Dios, siempre iniciando dando gracias, ¿verdad? Pidiendo perdón por nuestros errores, nuestros pecados, pidiéndole sabiduría, paz, amor, y sobre todo poniendo en sus manos todos los problemas que podamos tener en casa, las situaciones que se presenten, ¿verdad? Debido a esta gran situación de esta pandemia y todo lo que esto trae como consecuencia. Muy bien. Entonces, vamos entonces a iniciar diciéndoles cuál es el libro que vamos a desarrollar el día de hoy. Vamos a trabajar entonces con el libro de Josué. Como lo pueden observar acá, ya la misma lo tiene ubicado, Josué, capítulo 10, ¿verdad? Y vamos a leer todo ese capítulo. Yo se lo voy a hacer en un resumen, pero ustedes van a disfrutarlo, como siempre les digo, de manera antifonal. Un versículo lees tú, un versículo lee mamita o papito, o el adulto que te acompañe. Muy bien. Entonces, de esta manera disfrutamos y compartimos, ¿verdad? Y así analizamos mejor la palabra. Recuerden que ustedes, como son niños, hay algunas palabras o términos allí que a veces no comprendemos. Muy bien. Entonces, les pido que por favor realicen toda la lectura de ese capítulo. ¿Qué libro es? Josué capítulo 10. Muy bien. Y en resumen, allí se puede visualizar una vez más esos milagros que Dios ha hecho, ¿verdad? Jehová ha hecho estos milagros con todos estos hombres que Él escoge, ¿verdad? Y no solamente en ese entonces, todavía pueden existir milagros siempre que nosotros tengamos fe y creamos en ese poder que tiene Dios para obrar, ¿verdad? Entonces, pues, miren que acá tenemos entonces la visita, como siempre, de nuestro angelito que siempre nos acompaña. Acá tengo una expresión muy bonita que dice, Dios es paciente, Dios es grande en misericordia, ¿verdad? Y también pueden observar que tengo un fondo donde visualizamos que a la estrella solar, ¿verdad? Nuestro amado sol. Entonces, ese que nos irradia todos los días y nos permite ver la luz del día. Muy bien. Entonces, en este libro, en este capítulo que vamos a leer el día de hoy, nos vamos a encontrar con un milagro que hace Dios, Jehová, una vez más, utilizando, ¿verdad? A Josué. Recuerden que ya hemos hablado de cuando derribó los muros de Jericó y fue Josué, ¿verdad? Pues en este capítulo también se muestra ese gran poder de Dios, de Jehová, y esa proeza, ¿verdad? Esa habilidad que tenía Josué para tomar acción y llevarse siempre bajo la obediencia de Dios y llevarse porque él primero conversaba con Dios, él oraba, ¿verdad? Y Dios le mandaba el mensaje o la sabiduría para actuar, le indicaba que era lo más pertinente. Entonces acá se visualiza cuando 5 reyes, ¿verdad? 5 reyes de ellos estaban en contra de la ciudad, recuerden, estaba Gabaón, y entonces había una representación de ellos que se había unido a Josué, ¿verdad? Entonces estos 5 reyes se sintieron traicionados por esta ciudad, por esta representación de esa ciudad, que nombra acá Gabaón. Entonces ellos sintieron, si se quiere, un poco de temor, porque estos 5 reyes, incluyendo el rey de Jerusalén, estaba acá Adonisedec, que son nombres un poco complejos, pero allí se leen. Estaban otros, eran 5 reyes, y voy a leer específicamente, ustedes les sugiero lo lean todo, pero como pueden observar son 42 versículos, ¿verdad? Entonces yo voy a tomar fragmentos de ellos, algunos versículos para ir desarrollando. ¿Quiénes eran estos 5 reyes? Miren, aquí los nombran en el capítulo 5.
Y 5 reyes de los amorreos, ¿verdad? Que eran los adversarios, eran en contra, ¿verdad? Josué y todas las ciudades de Canaán se unieron para ir en contra y luchar con ellos en esa batalla. Pero siempre, ¿quién iba a la vanguardia? ¿Quién iba de primero? Dios, ¿verdad? Jehová iba haciendo esos milagros para que ellos pudieran vencer, porque estos eran gigantes, eran personas con mucho poder, tenían todas las armas. Entonces, fíjense lo que acá dice en el versículo 5. Y 5 reyes de los amorreos, el rey de Jerusalén, el rey de Hebrón, el rey de Jarmú, el rey de Laquis y el rey de Eglón, ¿verdad? Que eran distintas localidades, sitios. Entonces se juntaron y subieron ellos con todos sus ejércitos y acamparon cerca de Gabaón y pelearon contra ella. Ah, pero entonces en ese momento los de Gabaón se encontraban ya unidos con los israelitas, que era donde estaba Josué dirigiendo, ¿verdad? Entonces, una vez que ellos se enteran, van y se lo comunican a Josué, y Josué, por supuesto, siempre comunicaba con Jehová qué debía hacer. Él le indica que no tema, y es cuando entonces vemos en el versículo 9, 8, desde el 8 allí dice, y Jehová dijo a Josué, cuando él le consultó, no tengas temor de ellos, porque yo los he entregado en tu mano y ninguno de ellos prevalecerá delante de ti. Muy bien. Y en el 9 Josué vino a ellos de repente, habiendo subido toda la noche desde Gilgal, y Jehová los llenó de consternación delante de Israel y los hirió con gran mortandad en Gabaón. Y los siguió por el camino que sube a Becorón y los hirió hasta Aseca y Maceda, que eran otras de esas ciudades. Muy bien. Y luego dice acá que entonces Josué en el 12, versículo 12, habló a Jehová el día en que Jehová entregó al amorreo delante de los hijos de Israel y dijo en presencia de los israelitas, Josué se levantó y le pidió a ese sol, ¿verdad? Que vemos siempre todos los días, y le dijo, sol, detente, y lo detuvo y le dijo, sol, detente en Gabaón, y tú, luna, en el valle de Jalón, y el sol se detuvo, eso lo dice en el versículo 13, y miren lo que dice, y el sol se detuvo y la luna se paralizó, hasta que la gente se hubo vengado de sus enemigos. ¿Y qué sucedió luego? Imagínense, vino una nube, una tormenta de granizo, y todos ellos, muchos fueron heridos y murieron, entonces pudieron vencer los israelitas nuevamente con Josué a la vanguardia y todos los de Gabaón que estaban unidos a él. Entonces, una vez más se muestra allí el poder de Dios cuando nosotros nos ponemos en sus manos y le entregamos a él nuestras cargas y le pedimos. Entonces Dios nos hace sentir eso. No debemos sentir temor porque si estamos con Él, Él es nuestra fortaleza. Recordemos todos los versículos que hemos venido desarrollando y todas estas lecturas, ¿verdad? De estos hombres que Dios escogió, perdón, y que sigue escogiendo en cualquier momento para demostrar su poder. Muy bien, solo basta creer y tener fe en Él. Muy bien, y ser obediente porque esa es la principal si se quiere, virtud que debemos tener para que Dios pueda obrar con nosotros y que nos pueda usar para nosotros servir de bendición. Muy bien. Entonces, ¿qué más dice acá? Y lo pueden encontrar en toda la lectura, ¿verdad? Que luego Josué y todo Israel con él volvió al campamento en Gilgal, es decir, ellos lograron vencerlos, aun cuando eran más poderosos, tenían más armamentos, más, si se quiere, eran personas más gigantes, eran de poder, lograron vencerlo porque Jehová estaba con ellos a la vanguardia. Muy bien. Y ese fue el día que dice la historia, de hecho, la misma NASA de Estados Unidos ha corroborado que todo lo que está escrito en la Biblia es cierto, mis amados. Y dice que al universo le falta un día. Y esta es la breve historia, ¿verdad? Por la cual se dice eso, que el sol se llegó a detener por casi un día. Entonces, eso fue cierto, ¿no? Entonces, allí vemos el poder de Dios manifestarse una vez más con sus hijos, porque recuerden que para Jehová los israelitas eran sus hijos, ¿verdad? Y los fue defendiendo siempre. Finalmente ellos lograron vencer, fueron de ciudad en ciudad donde estaban todos estos reyes, de hecho ellos fueron muertos, ¿verdad? Ellos se escondieron en un lugar, Josué logra encontrarlos y finalmente
les quita la vida porque ellos querían era matar a muchas personas inocentes. ¿Por qué? Porque querían era siempre ejercer su poder. Muy bien. Y acá podemos encontrar entonces, y fue dado aviso a Josué que los 5 reyes habían sido hallados escondidos en una cueva. Como les dije, ellos se habían escondido. Entonces, todo esto que ven acá, donde dice también en el versículo 13, dice, ¿no está escrito esto en el libro de Jacer? Y el sol se paró en medio del cielo y no se apresuró a ponerse casi un día entero, es decir, casi por un día estuvo el sol detenido. Y fue nada más y nada menos que Josué quien hizo esta gran proeza, pero no por su poder, sino por el poder que Dios hace con nosotros. Por eso en estos momentos de esta situación que estamos viviendo, no nos queda más sino confiar en Dios, no temer, porque cuando estamos bien afianzados sobre esa roca, sobre ese poder que es nuestro amado Jesús, nuestro Dios, ¿verdad, Jehová? Nosotros somos amparados, nosotros somos protegidos, ¿muy bien? Entonces, vamos ahora a disfrutar de un material audiovisual, ¿verdad? Que quiero compartir como siempre para que ustedes lo visualicen de una manera más ilustrada y allí se va a narrar de manera resumida qué fue lo que sucedió ese día en que el sol se detuvo. Muy bien. Vamos entonces a disfrutar de ese material y comenzamos. Y ya que los gabaonitas servían a los israelitas trayendo la leña y el agua, no sabían que eso no era lo peor por haber engañado. Lo peor estaba por venir, ya que 5 reyes se estaban uniendo para declararles la guerra a Gabaón, porque los consideraron como traidores. Resulta que todos los pueblos que vivían en Canaán querían unirse para hacer que los israelitas salieran de ese lugar. Pero ahora, como sabían que Gabaón se había unido con Israel en un pacto de paz, ellos querían atacar a Gabaón y terminar con ellos. Obviamente, después de atacar a Gabaón, querían atacar a los israelitas para sacarlos de una vez y para siempre de Canaán. Y así, los gabaonitas vinieron rapidísimo con Josué y le dijeron: por favor, ustedes tienen que ayudarnos, porque 5 reyes se han unido y están declarándole la guerra a Gabaón. Es un ejército enorme, ya que estos 5 ejércitos se han unido. Es enorme el ejército y van a destruir todo Gabaón. Por favor, ustedes tienen que ayudarnos, por favor. Y entonces Josué le dijo que se tranquilizara, que iba a consultarlo con Dios. Ahora sí, Josué no olvidaría consultar primero con Dios. Y Josué le preguntó a Dios qué debía hacer. Y Dios le respondió: ve y ayuda a Gabaón. Prepara a todo el ejército para esta batalla. Yo estaré con ustedes. Y así, Josué preparó a todo el ejército rumbo a Gabaón. Y así, durante toda la noche, el ejército de Israel, comandado por Josué, iban lo más rápido que podían. Y ya que Israel había llegado a Gabaón, se encontraron que efectivamente los 5 ejércitos se habían unido y habían hecho un ejército enorme y poderoso. Y así la guerra comenzó, pero algo extraordinario estaba sucediendo. Resulta que en el cielo se empezaron a formar enormes nubes y cayó una tremenda granizada. Y este granizo hizo que el número de los enemigos se hiciera más pequeño, porque este granizo era como grandes rocas. Y así, Josué iba ganando esta batalla contra estos reyes. Pero resulta que empezaba a oscurecer.
Y Josué se estaba dando cuenta de que si obscurecía más, entonces el pueblo enemigo se iría, se esconderían y después aprovecharían para atacar al pueblo de Israel. Y esta guerra era muy, muy importante. Necesitaban ganarla. Así que Josué, al ver que la luna empezaba ya a asomarse, él valientemente dijo así: Sol, detente sobre Gabaón. Luna, detente sobre Ajalón. Y así sucedió. Durante casi un día, el sol y la luna quedaron en ese lugar. Y fue tiempo suficiente para que el pueblo de Israel combatiera contra el pueblo enemigo. Y estos 5 reyes, junto con su ejército, quedaran derrotados. No hubo ni antes ni después día como este, en el que Jehová obedeció la voz de un hombre, porque Jehová combatía por Israel. Esta es la historia de cuando el sol se detuvo. ¿Qué les pareció? Pues sí, así fue la historia cuando el sol se detuvo, ¿verdad? Porque Josué, con ese dominio propio, con ese amor y con esa fuerza, ¿verdad? Que Dios nos da, el Espíritu Santo nos da, porque fíjense que para ese entonces era el Antiguo Testamento, ni siquiera había venido Jesús, ¿verdad? Era el propio Dios, era Jehová el que obraba. Muy bien, siempre lo ha sido, pero en ese entonces todavía no había mandado a su Hijo Jesús. Y miren cómo Josué, como siempre, ¿verdad? Obrando en esta gran proeza que realizó, tuvo ese poder y ese dominio propio, ese amor, esa confianza, ¿verdad? De que Dios, Jehová, era el que los estaba, perdón, amparando. Asimismo estamos nosotros llamados, mis amados niños, a estar confiados, firmes en fe, de que nuestro Dios está peleando esta batalla que estamos viviendo día a día. Recuerden, como siempre les digo, no hay peor batalla que la que vive uno mismo acá en nuestro corazón. Nuestro corazón tiene que estar disponible, dispuesto a Dios, porque un corazón dispuesto y humillado, Dios nunca lo va a dejar. Muy bien. Entonces, por eso es que les invito a que continúen orando, continuemos leyendo la palabra en casa, continuemos afianzándonos, porque ustedes son afortunados, mis amados, de recibir esta palabra de Dios desde pequeños, porque eso nos hace ser distintos cuando ya desde niños comenzamos a formarnos con estos conocimientos basados en Dios, ¿verdad? Somos seres distintos una vez que ya formamos parte de esta gran grey como ser hijos de Dios. Muy bien, esperando entonces que hayan disfrutado el material. Les estaré enviando una ficha para que ustedes allí muestren, ¿verdad?, ese amor que le tienen a Dios, respondiendo algunas interrogantes en cuanto a esto que hemos visto el día de hoy. Muy bien, que Dios me los bendiga y en momentos veremos nuestra clase de tutoría. Recordándoles que el día de hoy, como al igual que la semana pasada, no va a haber electricidad, no la vamos a poder tener entonces en tiempo real en Zoom, sino que se las estaré enviando. Muy bien, ya grabada. Que Dios me los bendiga